Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién anda por ahí? Vamos a esperar unos minutitos en lo que algunas personas se van conectando, si nos pueden ir saludando. Hoy empezamos el live un poco más temprano, pero espero que se den la oportunidad de estar en este espacio hablando de un tema tan bonito. Así que, ¿quién anda por ahí? Hola, buenos días. Ok, ¿qué tal su día? Apenas comienza acá en México. Les comento que hoy vamos a hablar de la no dualidad y la próxima semana, en martes, hablaremos de una herramienta conocida y llamada como Reiki, y el jueves hablaremos de Tantra. Así que los esperamos la próxima semana, ya saben, martes y jueves, 8 de la noche, México. Y pues le platico que hoy vamos a tener un tema pues relacionado con la conciencia, con el autoconocimiento. Es un tema muy profundo, muy interesante. Es uno de los temas en que pues sí captaron mi atención totalmente. Pues hablaremos de la no dualidad. Les invito a escribir en el chat si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna experiencia con el tema. Y pues vamos a estar leyendo sus comentarios. Para este tema contamos con la presencia del maestro Ernesto León. Déjenme acá lo agrego. Hola, Ernesto. Vale, Carla, mucho gusto. Mucho gusto. Y les platico un poquito de Ernesto. Él nos acompaña desde España y él desde muy joven conoció las enseñanzas budistas, taoístas, aprendiendo técnicas, mantras budistas ancestrales, y se ha dedicado a estudiar a profundidad las enseñanzas tradicionales y contemporáneas de la no dualidad, asistiendo a muchos retiros, encuentros a lo largo del mundo, y a principios del 2000 se formó como terapeuta transpersonal, consultor, coach, dinamizador de grupos, desempeñando una trayectoria como mentor de directivos a multinacionales para el desarrollo del liderazgo interior. A su vez, realiza, y de hecho me parece que hoy también tiene taller, y pues hace retiros en la difusión de la no dualidad. Ernesto, junto con su esposa Angie, que también es psicoterapeuta, son fundadores de la escuela Yo Soy Tú Mismo. Entonces, honestamente, pues me siento bastante agradecida de que nos acompañe este día, que haya aceptado la invitación a compartirnos esta información tan valiosa, tan importante, que me encanta y a veces se me hace, todavía estoy en el proceso de que es confuso, ¿no? Pero finalmente me parece que hablar de conciencia, hablar de bienestar, hablar de quiénes somos, pues obviamente empieza como a fluir. Entonces, muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos este día. Un gusto para mí, Carla. Gracias por tu confianza en invitarnos para hablar de estas enseñanzas. Decías maestro, pero no me considero tal cosa. Creo que la sola creencia de tomarse uno mismo por un maestro ya de por sí implica no darnos cuenta de que el único maestro realmente es el yo que brilla en nuestro corazón cuando no hay pensamientos y cuando hay una completa paz ante cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Pero es una alegría para nosotros, para la escuela, hablo en nombre también de Angie, de estar aquí para poder hablar de las enseñanzas de Bhagavan, de Ramana Maharshi, de Robert Adams, que son un poco los pilares, al igual que el Cristo o el Buda hace 2500 años o 2000 años, los últimos 100 años son la manifestación también aquí de esta verdad de que podemos realizar completamente lo que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad, e ir más allá de todas las necesidades de arreglarnos, de sanarnos, de corregirnos,
de arreglar la mente, de mejorarnos, de cualquier cosa. Ok, muchas gracias por esta introducción. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es este término o esta enseñanza de la no dualidad? Bueno, el Advaita o la no dualidad, que significa no dos, fue, digamos, es la sabiduría más antigua de la Tierra, que fue enseñada por los antiguos rishis, ¿no? Que eran los antiguos grandes sabios de la India. Aquí Shankara, ¿no? Shankaracharya, que se le llama, fue, digamos, hace ya varios siglos, el que terminó por darle una forma estructurada a esta enseñanza, por decirlo así, y es la, la verdad última, ¿no? Es un camino que realmente nos lleva de forma directa a la realización de lo que somos en realidad y a trascender todo aquello que nos conduce al sufrimiento. Es un camino de autoconocimiento, de realización de esa verdadera identidad que somos, de forma natural, sin darnos cuenta, cuando no estamos pensando, cuando no estamos juzgando, cuando no tenemos ninguna emoción de miedo, de preocupación, de deseo, de cualquier tipo. Es ese estado de gozo, por ejemplo, que cuando nos despertamos por la mañana, justo al despertar, antes de que empiece la lavadora de la mente a ponerse en marcha, de forma natural nos hace sentirnos en una sensación de dulzor, de gozo, de paz, de dicha. Bueno, pues estas enseñanzas nos llevan hasta la realización de que eso siempre está ahí, disponible, y que lo único que nos separa aparentemente de ello son todos los velos o capas de la mente que por deseos, por apegos, por búsqueda de plenitud a través de objetos, de relaciones, de pasiones, de anhelos, de pensamientos, nos alejan una y otra vez de ese centro de completa paz que está siempre ahí, nada más que esperando que lo valoremos lo suficiente y que estemos dispuestos a hacer el trabajo interior necesario que nos permita trascender todo lo que nos separa o lo que nos lleva hacia afuera de lo que realmente somos. Y que finalmente como que a veces ponemos demasiada atención afuera, ¿no? Y como queriendo encontrar esa satisfacción o este crecimiento a través del mundo. Pero realmente es, o sea, como se maneja como un camino, como una escuela de estudiar mucho, de prepararte mucho, de meditar mucho para poder llegar a ese estado o para, o sea, porque finalmente tal cual lo dices, ese velo o todo ese contenido mental basado en el mundo, que es como o le pongo atención al mundo o le pongo atención al mundo interior. Claro, es que venimos con unas gafas, por decirlo así, ¿no? Ahora que miro tus gafas, ¿no? Con unos filtros, ¿no? Y unas perspectivas de cómo entendemos el mundo, de cómo entendemos el cuerpo, de cómo entendemos nuestra vida, de cómo entendemos todas las relaciones que tenemos. Y todo es en base a una serie a una estructura de pensamiento que está basada en la conservación de una idea que hemos necesitado desarrollar acerca de nosotros mismos, de quienes creemos que somos en la más tierna infancia. Digamos que cuando somos bebés no tenemos ninguna idea acerca de quiénes somos, pero somos felices naturalmente. Un bebé, tú miras a un bebé de días y es una mirada limpia, una mirada que no juzga, una mirada en paz, ¿no? Pero ese niño, en la medida que empieza a crecer, empieza a experimentar lo que se conoce como la sensación de separación, ¿no? Como que primero está como muy aferrado a la madre, pero paulatinamente empieza a necesitar definir quién es, a encontrar un lugar en este mundo, por decirlo así, porque ya el hecho en sí de haberse identificado con un cuerpo, que es algo que empieza a ocurrir desde el mismo momento de la concepción, pero de manera cristalizada, cuando ya se es un bebé, empieza a tocarse, a reconocer el cuerpo. Es como el ego, que es la falsa conciencia de nosotros mismos, lo que hace es proyectar un cuerpo, todo a nivel mental, y vivirse a sí mismo en tanto que el cuerpo. Entonces, a ese cuerpo le tiene que dar una definición, una idea, un concepto, y eso lo empieza a forjar el niño desde muy pequeño con las devoluciones de los padres, con los comentarios de los profesores, con todo su entorno,
y empieza a creer primero mi nombre, mi sexo, mi nacionalidad, eh, creencias en torno a todo eso que empiezan a configurar, ¿no? A conformar ese concepto de lo que creemos que somos, ¿no? Desde ya muy pequeñitos. Entonces, eso luego se convierte en lo que creemos que somos y necesitamos defenderlo. Y para poder defender esa idea, que la vemos amenazada constantemente por todas partes, desarrollamos toda una serie de puntos de vista, de creencias, de juicios, de valoraciones de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Y todo eso configura los filtros de nuestras gafas. Entonces, cuando llegamos a unas enseñanzas así, tenemos que empezar a ver hasta qué punto esos filtros nos permiten ver lo que realmente somos, o lo que están haciendo es resetear una y otra vez esa idea que he necesitado crear acerca de mí para poder sobrevivir aquí. Y la libertad está en volver hacia adentro, precisamente. En la medida que yo esté dispuesto a renunciar mentalmente a determinadas perspectivas o filtros o puntos de vista que sé por los hechos que me conducen al sufrimiento, que me conducen al malestar, que me hacen sentirme con apego, dependiente, con deseo, y que no me permiten estar en esa paz natural, intrínseca, que es nuestra verdadera identidad. Dice aquí Pau que se vicia la naturalidad del ser humano con tantos agentes externos. O sea, y tal cual dices, cuando un bebé nace, o sea, obviamente hay ese reconocimiento, ¿no? Incluso es como el empezar a reconocer la mano, empezar a reconocer objetos y empezar a nombrarlos, ¿no? Dependiendo la nacionalidad. Y pues obviamente darles un significado, ¿no? Entonces, es como nos vamos involucrando con el mundo y diciendo, este soy yo, este es el mundo, empezar a defender esa idea o esa creencia, pero muy poco, por lo menos acá en Occidente, como que se habla del ser o se le da esa, esa prioridad, ¿no? Es como mucho mira, esta es la forma de vida, esta es la estructura social, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, el deber ser todo construido y como bastante, como un pilar de vida. Y no se le da como ese valor o esa importancia del autoconocimiento y que finalmente pues es lo más importante, por lo que en este momento entiendo, ¿no? Y es como cómo empezar a, dice incluso Pau, ¿no? Cómo regresar a esa naturalidad o ese autoconocimiento, a esa paz que es nuestra naturaleza, esa libertad que es nuestra naturaleza, en lugar de tanta prisión, ¿no? Mental. ¿Cómo regresar cuando ya estamos, digamos, de cierta forma como muy viciados? Claro, aquí sería interesante diferenciar, por ejemplo, lo que sería el autoconocimiento, tal y como el ego lo entiende. El ego es lo que creemos que somos. El ego es una especie de Ramana Maharshi, que veréis la foto ahí atrás, que llegó a la realización en los últimos 100 años, ¿no? Y que es uno de los pilares de esta escuela, ¿no? Él llegó a erradicar el ego por completo y explicaba, después de estar 13 años en la cueva de Virupaksha, una cueva en Tiruvannamalai, en India, en total y absoluta absorción en el ser, sin comida, ni bebida, ni nada, completamente absorto en el corazón. Cuando fue descubierto, porque él no fue a permitir nada, fue descubierto por un peregrino que buscaba allí por la zona montañosa donde se encontraba y encontró allí al joven completamente absorto, ¿no? En el corazón y le empezó a pedir que por favor le explicara, ¿no? Los misterios de la existencia, ¿no? Entonces, él explicaba que el ego es un fantasma sin forma. De ahí lo que estabas diciendo, de que necesite constantemente agarrar formas para reconocerse a sí mismo a través de las formas. Por ejemplo, el decir y reconocer el cuerpo físico en un bebé implica poder tomarme a mí mismo como este cuerpo. Porque el ego, que ya está ahí en expresión, aunque todavía en un estado de latencia en el bebé, necesita rápidamente agarrar una forma para poder concebirse a sí mismo como algo separado e independiente de nuestra verdadera fuente, que es sin forma, sin tiempo, sin espacio, pero que está como velada por el hecho de que el ego se haya elevado y se termina de velar completamente, bueno, nunca del todo, pero bastante obturizado por el hecho de agarrar el cuerpo y decir yo soy este cuerpo.
ahí se produce lo que se llama la caída en todas las tradiciones místicas de Oriente e incluso de Occidente. ¿Qué es la caída? La caída de lo que es nuestra verdadera identidad, caer en el sueño mortal de vivirnos como cuerpos y estar convencidos de que hay, obviamente, si yo me veo como un cuerpo completamente identificado a nivel mental, voy a ver cuerpos separados de mí automáticamente, y eso es un poco la confirmación de lo que el ego está buscando. Entonces, lo que te iba a decir es la importancia supina y extraordinaria entre diferenciar entre el autoconocimiento y lo que sería la autorrealización. El autoconocimiento desde el punto de vista del ego es conocer mi mente, conocer mis procesos, conocer cómo pienso, cómo dejo de pensar, mis vicios, mis apegos, mis deseos. Bien, pero eso todavía te deja dentro del circuito de la mente y del propio ego. El verdadero autoconocimiento o la autorrealización te lleva al descubrimiento de lo que es realmente la no dualidad, que es quién es el que está pensando los pensamientos ahora. Porque voy por sentado de que yo soy el pensador de los pensamientos. Entonces llegamos a la verdadera no dualidad cuando nos damos cuenta de que en nosotros hay una conciencia natural que todo el mundo reconoce porque es lo que nos permite atender o nos permite ser conscientes, en la que aparece cualquier voz del pensamiento, incluida la voz de ese yo que se hace pasar por lo que realmente somos. Entonces, cuando vemos que podemos ser sin la necesidad de pensar, ¿quiénes somos realmente si no podemos definirnos? Cuando no pensamos acerca de quiénes somos, ¿dejamos de ser acaso? No, nos damos cuenta de que no necesitamos ningún pensamiento para definir lo que realmente somos, porque es más allá del pensamiento. Entonces empieza el camino del verdadero autoconocimiento, que nos conduce a aprender a retirar la atención de toda construcción mental, de todo pensamiento, de toda idea, de todo juicio. Y eso en sí mismo nos va llevando a la total libertad, a la total erradicación del ego. Poco a poco, mucho a mucho, dependiendo de lo que decías antes, del grado y la intensidad de nuestras tendencias de ir hacia afuera, que son apegos, deseos, dependencias, miedos, etcétera. Y que honestamente, o sea, muchos a veces podemos verlo como un poco inalcanzable, ¿no? Pero finalmente, o sea, lo que se entiende es que es el pensamiento condicionado el que hace creer que es algo a largo plazo o que hay que hacer mucho o que hay que estudiar mucho. Entonces, de pronto sí es como muy confuso. Claro, el ego va a hacer todas las valoraciones siempre en nuestro nombre. Es decir, hasta que no se llega a un nivel de purificación mental muy alto, el que está sacando las conclusiones es el ego en lugar tuyo. Y el Con que lo está cual, juzgando, el que está diciendo, no, eso no es. claro, claro, siempre. Entonces, lo bonito de este camino, de esta vía, Carla, es que no es una vía de creencias. No tienes que creer en nada, no tienes que estar de acuerdo con absolutamente nada. Simplemente es un camino de experimentación completamente libre. Y eso es lo bonito, que en la medida que tú aprendes a poner en práctica lo que en este caso enseñamos en la escuela Yo Soy Tú Mismo, ¿no? Todas las prácticas que hacemos, todo lo que es la transmisión literal, tanto de Robert Adams como de Ramana Maharshi, que son estos dos pilares con los que además en la escuela hay una interacción muy directa, y me explico. Por un lado está Michael James, que es el otro profesor que está junto conmigo en la escuela, aparte de Angie, y por otro lado, en mi caso, Michael estuvo desde 1976 hasta 1995 en el ashram de Ramana Maharshi y estuvo durante 10 años de esos años con Sadhu Om, que fue un devoto directo de Ramana, que llegó también al estado de no mente definitivo y de paz perpetua. Entonces, toda esa enseñanza que Sadhu Om recogió directamente de Ramana, Michael la trae a la escuela con los pasos, las prácticas, todo lo que es necesario hacer para llegar a esa completa liberación. Evidentemente, luego, cuando uno se pone en marcha, pues pasa por diferentes fases. Hay fases en las que todavía hay muchos apegos por el mundo, mucha necesidad de llevar la razón, mucha necesidad de la aprobación externa, del reconocimiento de otros, de la necesidad de sacrificios, del tender a la culpabilidad.
Pero a la medida que uno va haciendo todo este trabajo, empieza a haber una especie de desvelamiento, lo que decíamos al principio, ¿no? Y luego, pues, por otra parte, en mi caso tuve una relación muy estrecha durante mucho tiempo con un discípulo directo de Robert Adams, que, bueno, pues toda su transmisión y muchas de las prácticas, de los mantras, de todo lo que se trabajaba, lo llevamos a cabo en la escuela. Y esto facilita muchísimo, porque en mi caso, por ejemplo, eh, no tuve, no tuve esa suerte. Tuve que hacer miles de kilómetros, irme al Tíbet, estar en un monasterio con un frío terrible, solo por la tremenda fe que tenía y el anhelo tan grande de verdad que tenía en mi adolescencia. Pero si hubiera tenido una plataforma eh, con la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Y con una adecuada guía para poder llevar a cabo ese trabajo interior, pues no lo habría dudado, ¿no? Lo habría tenido, claro que no hacía falta, ¿no? Hacer tantos kilómetros. Y que finalmente ahorita, incluso con el tema de pandemia, que aquí pues todavía hay como pues esta parte de no salir, de confinamiento, pues a lo mejor es mucho más sencillo acceder a algún taller que se imparte en la escuela, en donde pues obviamente vamos aprendiendo y vamos contactando con eso que somos. ¿Crees que nos puedas regalar como algún tip de cómo empezar a hacer este camino o empezar como a hacer algunas actividades para Sí, claro, contactar con lo que somos? claro que sí. Bueno, primero de todo, sí me gustaría clarificar algo. En la escuela no hay cursos, Ok. es una vía espiritual directa. Entonces, eh, uno llega cuando lo siente y la fecha de finalización realmente no la pone la escuela, sino la pone tu anhelo de verdad, puesto que, como decía Ramana, hasta que el viajero no llega a su destino no debería de soltar un buen mapa que le sirva, ¿no? O hasta que el barquero no llegue a poder poner un pie en la orilla no debería de soltar el pie del bote. Entonces, eh, es un camino que puede durar toda una vida, puede durar varias vidas o puede acabar en cualquier momento dependiendo del nivel de rendición interna a todo lo que nos lleva a reafirmar este ego, ¿no? A querer alimentar el egoísmo, en definitiva. Y lo que me preguntabas, una sugerencia para poder empezar interesante sería lograr un cierto nivel de concentración de la atención. Es decir, por ejemplo, puede ser útil que nos demos cuenta que por el hecho de estar nuestra atención constantemente divagando hacia afuera, viéndose constantemente atraída y seducida por todo tipo de colores, de imágenes, de sabores, de impactos visuales, ¿no? Que son las formas en las cuales respondemos a nuestra propia programación, que se ve necesitada de reafirmación precisamente a través de ese tipo de impulsos. Lo bueno sería que fuéramos capaces de empezar por lograr lo que se llama en estas enseñanzas la unidireccionalidad, es decir, llevar la atención y fijarla en una sola dirección. Entonces, lo más fácil y lo más recomendable siempre es aprender durante unos minutos por la mañana y por la noche a centrar nuestra atención únicamente en lo que es el fluir de la respiración, centrándonos en la punta de la nariz y inspirando a través de la nariz, observando cómo el aire va circulando por todas las fosas nasales hasta que se inicie la exhalación y seguir la exhalación. Y estar solo en eso, lo cual es tremendamente difícil para el que no lo ha hecho nunca y muy descorazonador, que realmente no nos debería de descorazonar, simplemente hacernos ver y caer en la cuenta de hasta qué punto estamos subyugados por la mente y dominados por dónde quiere ir sin que podamos realmente mantenerla centrada. Entonces, en la medida que vamos practicando esto, empezando por 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, atendiendo solo cómo entra el aire por la nariz y cómo sale, cada vez que venga un pensamiento, una emoción, una sensación física, de una manera dulce y gentil, llevar la atención de vuelta como si fuera un niño
de 4 años que se ha distraído, que no tiene sentido regañarle, ¿no? Llevarla de nuevo dulcemente esa atención a la respiración y permanecer en esa atención lo más que podamos de la forma más alerta y más centrada. Esto con el tiempo se puede ir incrementando, se recomienda que se vaya incrementando en minutos por la mañana, por la noche, hasta que haya un cierto nivel de maestría o de entrenamiento mental que nos permita permanecer realmente centrado solo en la respiración, o por lo menos con una mayor estabilidad sin que la atención se vaya disparando una y otra vez hacia afuera. Esto requiere de práctica. No hay ningún camino que sea verdadero que realmente sea milagroso sin que haya un esfuerzo. El esfuerzo es completamente necesario hasta que la ausencia de esfuerzo por la profunda integración de estas enseñanzas te lleve a ese estado de paz de forma natural. Pero tenemos primero que ser capaces, con este ejercicio, por ejemplo, de lograr un cierto grado de centramiento y de, por lo tanto, paz, porque en el momento en el que la mente, la atención deja de estar alimentando pensamientos, ideas, juicios, miedos, empezamos a recobrar un estado de tranquilidad. Que por otra parte, cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, un golpe con el coche, por decir algo, ante cualquier eventualidad, todos de forma natural, ¿no? Tendemos a respirar hondo, ¿no? Hay una búsqueda instintiva de encontrar ese centramiento y ese núcleo de tranquilidad en nosotros. De paz. Sí. Y justamente ahí me gustaría que nos compartieras un poco de cuando se habla de la esencia de quienes somos, obviamente dicen, ¿no? Como esta parte no hay una descripción. Yo cuando empiezo a hacer como mi indagación, mi exploración, experimento ilimitación, ¿no? Y las primeras veces es como, oh, no, ¿cómo? Sí hay una ilimitación, ¿no? Pero hay otras cualidades o particularidades que muchas veces, o más bien como dentro de la dualidad, la condicionamos a las situaciones, ya sea un lugar, una persona, una situación, y como tener claro y muy presente que eso que buscamos en el mundo es prácticamente lo que somos. Entonces, como qué cualidades tiene nuestra esencia y que normalmente la buscamos afuera. Las cualidades de nuestra esencia son 3, bueno, 4. Es eterna, es decir, está fuera del tiempo y del espacio, con lo cual no puede ser definida de ninguna manera. Es autorradiante o autorrefulgente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú puedas ver cualquier objeto en el mundo, necesitas de esa luz, de la luz de la conciencia que te permite, por la atención, ver y observar cualquier cosa. Luego, cualquier cosa que pueda ser vista no puede ser lo que realmente somos, porque no tiene luz propia. Mientras que aquello que en nosotros es real, que es nuestra verdadera identidad, sí puede reconocerse a sí misma por sí misma. Por ejemplo, si ahora cerramos los ojos y dejamos de atender a cualquier fenómeno mental y simplemente somos conscientes del mero hecho de ser conscientes, de forma natural entramos en ese estado. Otra cosa es que no nos sea tan fácil permanecer en ese estado de pura autoconciencia por lo que te decía antes, que el ego te arranca de ahí. El ego ha invertido los sentidos hacia afuera para alejarnos de la luz pura de nuestra verdadera naturaleza. Pero en la medida que logramos esa concentración inicial que te explicaba antes, podremos empezar a hacernos conscientes de aquello que, de forma natural, es simplemente conciencia en nosotros, aquello que es el atendedor de todos los acontecimientos de nuestra vida, aquello que se ha dado cuenta de la Carla de 5 años, que ha visto a la Carla de 15 en el espejo, que ha visto aquella conciencia que ha visto a la Carla de 30 en el espejo, que no ha cambiado nunca. Esa conciencia que ve, que se da cuenta de todos los cambios de tu cuerpo, no tiene edad. Tú misma lo puedes reconocer ahora de manera evidente. Algo en ti no ha cambiado. Ha cambiado la idea que puedas tener acerca de ti, pensamiento,
Pero aquello que es pura conciencia, simplemente aquello que en ti ha sido la testigo de todos los cambios en tu vida, sigue siendo la misma conciencia que está en la abuelita de 90 años o en el calamar que está a miles de metros bajo el agua. Es el mismo ojo infinito que está viendo a través de todos los seres vivos en este mismo instante. Ok, ¿y cómo podemos, porque evidentemente cuando uno empieza a escuchar así como, e incluso empieza a experimentar el no soy un cuerpo, el no soy una persona, no hay una personalidad, no tengo que cubrir este lineamiento, este estereotipo, esta programación. Siento que el ego empieza a ser como ese rechazo a la dualidad, ¿no? Es como no estoy en este mundo, soy ilimitado y soy eterno. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes o en particular tú con tu experiencia y tu conocimiento en justamente el vincular este no dual, este ser que soy, mi esencia, en esta interacción o esta integración con el mundo dual? Porque finalmente es como, yo creo que vivo en un mundo dual o que soy dual incluso. Esta pregunta que haces es muy, muy interesante, porque lo que suele ocurrir con muchas personas que llegan a la Advaita Vedanta, a la no dualidad, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Sea el Advaita Vedanta, sea el sufismo, la Cábala, en fin, diferentes tradiciones, es que por una comprensión intelectual de lo que es la no dualidad, pretenden dar un salto a nivel experiencial hacia ahí, cuando todavía no han transitado todo lo que se conoce como la Tierra Media. ¿Qué es la Tierra Media? Todo el trabajo que todavía hay que hacer aquí al nivel de la dualidad, al nivel más relativo, en todo lo que es el desprendimiento de todos esos patrones, de todas esas, lo que sería la purificación de todos aquellos aspectos duales, mentales, que requieren de un cambio de vibración o de percepción para poder acceder ya sí de una forma verdaderamente íntegra y completa a ese estado de no dualidad o esa completa no mente. Entonces, por ejemplo, lo más recomendable siempre es nunca subestimar la importancia de la responsabilización, de tener una actitud de responsabilidad todavía al nivel del yo ilusorio, que creemos que somos, aunque sabemos que es una construcción mental, pero es importante asumir completamente la responsabilidad al nivel de ese yo mientras haya cosas que todavía me afecten o me impacten emocionalmente, o mientras haya experiencias que precisamente son la representación en la forma de aquellos patrones mentales que por una cuestión de inexorabilidad terminan tomando forma también al nivel de la experiencia. Por ejemplo, una persona que crea que tiene que sacrificarse para ser feliz y hacer cosas que realmente no quiere hacer, ¿no? Y que lo pase mal porque tenga que ir a trabajar 14 horas al día y diga, no, pues el que va a trabajar no soy yo, es simplemente este cuerpo-mente, yo no tengo nada que ver con este cuerpo-mente porque yo soy la conciencia, pero está haciendo un trabajo que implica 14 horas al día, que llega fatigado a casa, que está extenuado, que tiene discusiones a lo mejor con su familia a consecuencia de esto, que tiene una alteración emocional y cierta rabia de vez en cuando, cierta... Entonces, lo primero sería responsabilizarse, de, a ver, ¿quién es el que se está sintiendo apesadumbrado, irritado, con rabia? ¿Quién es el que necesita todavía llevar a cabo un trabajo que no le permite descansar, que tiene que estar constantemente sin apenas dormir? ¿Quién es este yo? Entonces, primero asumir que yo, en tanto que este concepto de mí mismo, a nivel psicológico, a nivel mental, todavía me creo ser eso y me vivo como eso, porque si no, no tendría ese tipo de experiencias tomando forma en mi vida. A partir de ahí, tendré que hacerme consciente de qué estoy apoyando, qué sistema de pensamiento todavía estoy reafirmando o potenciando
para seguir queriendo tener más sacrificio, más ira, más miedo, más rabia, más lo que sea. En la medida que esté dispuesto a soltar todo eso y a renunciar a la necesidad de creer, encontrar algún tipo de valor, que todavía lo encuentro mientras lo tengo, es porque lo quiero en algún nivel, aunque es inconsciente. Entonces, en la medida que voy viendo que verdaderamente no tiene ningún valor cualquier clase de sacrificio, cualquier clase de rabia, cualquier clase de ira, cualquier clase de miedo, de forma natural empieza a haber un cambio de frecuencia al nivel de este ego. El ego se empieza a transparentar y a volverse más sencillo, menos autocastigador, menos no merecedor, y vamos ascendiendo como por una escalera en una corrección que se produce de nivel en nivel siempre hacia una mayor conexión profunda con lo que realmente somos. Y ya ahí cada vez se podrá uno reconocer más fácilmente por esa conciencia sin forma, ilimitada, como tú muy bien decías antes, que realmente somos, pero ya sin puentear y sin hacer trampas por parte del ego en creer que hemos llegado a algo que todavía no está consolidado. Es que en verdad hay una atención honestamente como muy constante. Y yo digo, es que en verdad el ego tiene mil caras, o sea, es como juega y hace como de ahora soy bueno, y entonces es como mucha atención a esa desidentificación, porque sí es muy sencillo cuando empezamos a escuchar de la no dualidad, cuando empezamos a decir es que somos la plenitud, o la conciencia es la que está constantemente como testigo y no es la persona, no hay una persona siendo Pero hay consciente. por ejemplo, eso que dices, Bhagavan nos enseña algo que ha sido tremendamente distorsionado por la gran mayor parte de las diferentes líneas dentro de la Advaita. Y es lo siguiente, dice en el versículo 25 de los 40 versos sobre la realidad, dice, aquello que se eleva y percibe lo exterior, florece y es el ego. Y viendo formas y agarrando formas, se recrece a sí mismo, se multiplica. Entonces, ¿qué ocurre? La conciencia nunca puede ser lo que es testigo de cosas, porque el solo hecho de testificar cosas, sean pensamientos, emociones o lo que sea, implica que esa conciencia todavía no es una conciencia pura. Si es la semilla, digamos que la conciencia yo soy, la sensación de ser consciente, lo que ahora nos permite ser conscientes de cualquier cosa, si fijáramos completamente la atención ahí, total y absolutamente, el ego desaparece, porque el ego solo puede aparecer y solo tiende a surgir cuando miramos hacia otras cosas, porque desde el momento en el cual retiramos la atención de eso que realmente somos, como conciencia nada más, automáticamente el ego ya genera la ilusión de ser este cuerpo y a partir de ahí de ver formas separadas de este cuerpo y ya está hecho el lío. Por lo cual, para deshacer completamente el lío, el camino es aprender a ir poco a poco a descansar en esa conciencia sin pensamientos, que es un viaje que puede llevar, como te decía, años o vidas, dependiendo de el nivel de... Esto es como una tierra en la que tú siembras. Dependiendo de lo fértil que ya esté esa tierra, esta práctica te va a llevar hasta el final en muy poco tiempo o te va a requerir más tiempo. Pero desde luego que es la vía más directa y más segura, porque mientras estemos intentando hacer y llevar a cabo cualquier práctica que implique estar atendiendo hacia afuera, estamos bajo los dominios del ego y por lo tanto va a ser siempre un camino mucho más largo y tortuoso que aquello que nos está invitando constantemente a ir a la fuente y a la luz pura que corrige a mayor velocidad cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier malestar, cualquier cuestión que vivamos. Así es. Y, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, dual que vivimos, por ejemplo, el dolor que experimentamos a nivel físico, o sea, por ejemplo, en la Advaita, ¿cómo se vive ese dolor? O sea, estamos en esa conciencia de que el cuerpo está experimentando el dolor. A lo que se nos invita en esta enseñanza, a través de, verás que siempre me refiero de forma particular a lo que nos dice Ramana Maharshi, ¿no? Y lo verás,
porque son y representan el corazón mismo del Advaita. En el Advaita hay, como pasa en el cristianismo, ¿no? Hay 1000 vertientes. Pero si fuéramos a la mística pura, ¿no? Del maestro Eckhart o de Toiler o de Ruysbrecht, ¿no? En el misticismo cristiano, de los que llegaron a esa profunda contemplación, ¿no? Del amado, ¿no? En el corazón, o en el sufismo, por ejemplo, Rumi, ¿no? Si hablamos en el Advaita Vedanta, Ramana y Robert nos dicen que ante cualquier dolor del cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es dilucidar quién es el que está teniendo el dolor. Porque lo que se produce de manera automática es, desde el punto de vista del ego, asumir y dar por sentado, sin cuestionar en absoluto, que yo soy este cuerpo que está dolorido. Entonces, lo primero sería preguntarnos, ¿a quién le está surgiendo este dolor? La respuesta automática va a ser a mí, ¿no? Porque nos percibimos como un cuerpo y es natural que respondamos así, y honesto además, ¿no? Cuando respondemos a mí, tenemos que cuestionar ahora quién es este mí que está contestando. Entonces preguntamos, ¿quién es este yo? Normalmente la respuesta vuelve a ser la misma, pues yo. Pero ahí hay una pregunta que es fundamental hacernos, y es, ¿cuál es la fuente de este yo? Es decir, estamos invocando a darnos cuenta de que si yo soy este pensamiento que está respondiendo, no puedo ser aquella cosa, aquella conciencia que de fondo se da cuenta de todo lo que acontece, incluso cuando no hay pensamientos. Por ejemplo, lo que decía antes, en ese duerme vela de la mañana, justo cuando nos despertamos, hay unos instantes en los que no estás pensando en nada, ¿verdad? Y hay una conciencia de ser. Y luego empieza la lavadora ya a ponerse en marcha, ¿no? Tengo que ir a recoger a los niños, tengo que ir a hacer la comida, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué somos entonces? ¿Esa conciencia cuando no hay ningún pensamiento de ninguna clase? ¿O somos ese yo que dice a mí o me preocupa o me duele si es algo que no está siempre? La eternidad, lo que decía antes, la cualidad de algo que no cambia, es la verdadera clave para diferenciar lo que es una identidad de lo que no es una identidad. Una identidad es algo que es idéntico a sí mismo sin interferencia, no algo que aparece de repente y luego desaparece. Por ejemplo, este cuerpo es algo que tú percibes ahora, ¿verdad? Pero si te vas a dormir, puedes soñar que eres una mariposa. Entonces, digamos que no puede ser este cuerpo, porque durante el sueño con sueños por la noche, puedes verte a ti misma y tomarte por otro cuerpo. A lo mejor eres la princesa de Inglaterra o eres el capitán del rancho de no sé dónde, ¿no? Puedes tomar cualquier cuerpo como tú misma. En el sueño profundo, ¿qué ocurre? Que no hay ningún cuerpo, no hay ni rastro de cuerpos. Sin embargo, puedes saber que cuando te despiertas por la mañana, por ejemplo, puedes saber que hubo una brecha en medio de la noche, a lo mejor entre dos sueños, donde tú sabes que no soñaste con nada. ¿Quién es ese que se da cuenta ahora de que hubo un tiempo en la noche donde no soñé con nada? ¿Cómo sé que hubo un espacio donde no soñé con nada si no fuera porque también estaba ahí, aunque fuera en un estado sin mente? Entonces, en definitiva, hay una conciencia en nosotros que sí es eterna y que no cambia nunca, pero que por la intervención o el surgimiento del ego en la vigilia hace como una especie de distorsión y nos hace creer que somos este cuerpo. Con lo cual, cuando yo me pregunto cuál es la fuente de este yo ante un dolor físico y consigo retirar mi atención completamente del pensamiento, del dolor y anclarme en ese silencio interior, cosa que podré lograr con entrenamiento, con práctica, con todo lo que te explicaba antes que hacemos en la escuela. No, no es algo que digo, bueno, lo voy a probar esta noche y va. Este Ernesto ha contado un rollo aquí. No, es que requiere de una práctica, requiere de también seguir una enseñanza, integrar bien, ¿no? Todo lo que es la mecánica de la autoindagación, que se conoce que es el arma suprema, decía Ramana, para salir por completo del sufrimiento en cualquier ámbito, sea físico, mental, emocional, de cualquier tipo.
Ok. Ahora, si el dolor es muy fuerte, por ejemplo, si una persona tiene un dolor muy fuerte y está muy identificada con su cuerpo, pues por mucho que intente hacer la autoindagación no le va a funcionar, porque antes tendrá que llevar a cabo un trabajo, como decía, ¿no? Que le permitirá incluso ante un dolor muy fuerte estar completamente libre de la creencia y de la percepción de ser el tenedor de ese dolor. Finalmente sí requiere de práctica, de entrenamiento. Oye, fíjate que hace una pregunta, Yasmín, bastante interesante que dice, ¿cómo aplicas estas enseñanzas en las relaciones? Y ella anticipa de pareja, pero me parece que es como en general, o sea, esa relación o esa forma de relacionarme con el otro, porque sí es como, o sea, porque normalmente es como yo, Carla, tú, Ernesto, y es esa interacción constante, ¿no? Sí. Bueno, al final se trata de, como te decía antes, de ser coherente, ¿no? Si con lo que uno percibe todavía, si es que tú estás percibiendo a la otra persona como un cuerpo físico, no vas a decir, no, ahí no veo ningún cuerpo, cualquier tipo de negación, fantasía, ¿no? A nivel espiritual, no, no, a ver, ¿cómo estoy percibiendo a la otra persona? Entonces, tengo que ser capaz de decidir en algún nivel, en función también de mi anhelo de verdad, de ver al otro por lo que realmente es o de verle a través de mis propios filtros. Tengo que tomar esa decisión a nivel interno y asumir la responsabilidad de que el otro le está dando forma en todo momento a la idea que tengo acerca de quién creo ser. Es decir, si yo quiero ser una persona víctima del mundo, víctima de la pandemia, de las circunstancias, de lo que sea, ¿no? Si yo me siento como una víctima, voy a necesitar a alguien que le dé forma a esa idea que tengo acerca de mí. Entonces buscaré probablemente o bien a alguien con quien validar esa idea en tanto que sea también una víctima y los dos podamos quejarnos juntos de qué mal está todo y qué difícil y qué complicado, o a lo mejor buscar a una persona que le dé forma a la necesidad que yo tengo de revalidar el ataque que he perpetrado primeramente contra mí mismo al considerarme una víctima. Luego, alguien va a tener que cargar con el mochuelo de ser el culpable de lo que a mí me ocurre, porque difícil va a ser soportar la idea de que yo me he infringido a mí mismo ese dolor o ese malestar por considerarme y vivirme como una víctima, con lo que ya me vendrá bien que aparezca alguien que me insulte o que me falte al respeto o cualquier otra cosa y así poder confirmar que es verdad, que yo no soy víctima porque yo quiera, sino porque hay enemigos exteriores que me acechan, ¿no? Ok, Las relaciones al final es vivirlas desde lo que realmente soy implica conectar profunda e íntimamente con la esencia que he de haber sido capaz de reconocer en mí para verla también en el otro. Si no he reconocido realmente lo que realmente soy, no voy a poder ver al otro más que a través de mis propios filtros. Ahora esos filtros pueden estar más tupidos, más manchados, por decirlo así, de ego, o haberse purificado en la medida de que haya trabajado en abandonar cualquier necesidad de utilizar al otro para mis propios fines, para confirmar la idea que quiero conservar acerca de mí. ok, muy interesante. Espero que la respuesta haya, pues sí, como aclarado tu duda, Yasmín. Y antes de terminar el live, me gustaría hacerte una pregunta que es, ay, ya se me olvidó, ay, la tenía aquí, ya se me fue. ¿Cómo? Que se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Sí, no, en serio que los lives se van rapidísimo y es como demasiado que dices, ok, ya me acordé. Desde la enseñanza de Advaita, ¿cuál es la razón por la cual el ser quiso vivir esta experiencia dual? Bueno, esta es la pregunta del millón de dólares. O sea, se me ocurre una buena pregunta. Y es que realmente esto que estamos percibiendo ahora, todo lo que estamos percibiendo ahora, que nos parece que ocurre, que está aconteciendo, es solo parte del programa mental del propio ego. Y cuando uno llega a la total verdad de lo que realmente somos, te das cuenta de que esto simplemente no ha ocurrido.
Por eso el ser no se vive, esa es otra de las cualidades del ser, ¿no? De nuestra verdadera identidad. Y es que es autocontenida. El ser no se vive a sí mismo como absolutamente nada de un sueño que realmente no existe. Es como si te levantaras ahora mismo por la mañana. Imagínate que has soñado que fuiste con tu mejor amiga de la universidad a un mall, estuvisteis comprando vuestras comida favorita, paseando, charlando de todo, y te despiertas por la mañana. ¿Dónde está el mall? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está la comida favorita? No existe. ¿Ocurrió alguna vez? Nunca. Fue un sueño. Es justo lo mismo a lo que uno llega cuando uno va profundamente hacia el corazón, que llega un momento en que todo este sueño simplemente desaparece. Desaparece como algo que simplemente nunca ocurrió. Pero esto que es tremendamente elevado, esto que te estoy diciendo, no es algo a creer, ni a que nadie crea que lo que estoy diciendo es verdadero, solo porque lo diga yo, lo dijera quien fuera. Es lo que nos dicen los grandes rishis, los grandes sabios como Ramana, por ejemplo, como el Cristo, como el Buda, como Robert Adams, ¿no? Ellos llegaron a esa total certeza de que todo lo que percibe la mente simplemente es un sueño mortal y que la manera más directa para alguien que realmente quiere despertar es no quedarse mirando los cuadros en un edificio que está en llamas, que es lo que es este cuerpo. Va a morir en cualquier momento, quizá 10 años, quizá 20, quizá horas. Entonces, ¿cuál puede ser la mayor empresa que podemos abordar si no es liberarnos de la idea de ser un cuerpo? Puesto que si no, en el momento mismo de la muerte, volveremos a querer asumir más cuerpos para seguir con este parque de atracciones que es. Tan divertido, tan divertido. A veces no es tan divertido, pero a veces es como ese apego, a veces sí percibo ese apego a lo divertido que puede llegar a ser o lo emocionante que puede llegar a ser alguna situación o y por ejemplo dice Pau, dice no, ya no. ¿Ah? ¿Qué pasa con el ego, no? Que nos pone determinadas experiencias muy seductoras y muy atractivas y ahí estamos como enganchados. Pero claro, cuando luego viene una enfermedad o se muere un familiar o te toca a ti ir a un hospital y estás fatal, entonces dices, a ver, todo el trabajo espiritual que podría haber hecho y que no quise hacer porque me dejaba llevar constantemente nada más que por lo externo, pues ahí es cuando, y además en el momento de la muerte del cuerpo, por muchas conversaciones que hemos tenido con personas en situaciones también límite, la sensación es de pánico, de que vas a desaparecer, que vas a morir, que eres este cuerpo y qué va a pasar con todo lo que te has agarrado, tus hijos, tu familia, todo, ¿no? Y claro, como hay una necesidad de agarrarte a todo eso, pues el ego lo que hace es buscar otra forma diferente en otro espacio-tiempo para seguir con todo el programa de deseos, de apegos pendientes. Así que hasta que llegue un momento en el cual no queramos postergar la lección más y queramos ir definitivamente a resolver. Así es, dicen, la invitación es constante a despertar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pero pareciera como una deseo constante de experimentar esta montaña rusa, estas emociones, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí es una experiencia bastante interesante. Dice Yasmín, ¿cómo podemos trabajar en esos sentimientos de víctima, de dolor emocional, del logro del perdón? Todo lo que es el trabajo de identificar las formas de percibir conforme al ego es un trabajo interesante, pero aquí Ramana ponía un ejemplo muy para mí definitivo. Decía, si vas a una barbería con una gran barba, ¿no? Y hay mucha gente allí a la que les están afeitando la barba, y de repente te vas al suelo para analizar cada vello, qué color tiene, qué textura, qué longitud. Este es un proceso larguísimo, porque puedes estar vidas y vidas viendo ¿no? Cada pensamiento que todavía no está alineado con el ser, Entonces, hay una manera mucho más
rápida, que es coger la escoba, decía Ramana, y barrerlo todo. ¿Cómo barres todo el suelo? Retirando completamente tu atención de todo lo que estás percibiendo y aprendiendo a anclarla en tu corazón en el silencio interior. Eso no va a evitar que la tendencia del ego te lleve una y otra vez hacia afuera, ¿verdad? Y a que tengas que, de alguna manera, como dice Yasmín, ser capaz de ver claramente qué es lo que está alineado con el ego para no reafirmarlo en ti, pero en la medida que tú pones como máxima prioridad en tu vida espiritual ese giro de atención, lo que es la autoindagación que enseñamos en la escuela, Yo soy tú mismo, ¿no? El trabajo del Atma Vichara, en esa misma medida el ahorro de tiempo y dolor es infinito. Y justamente eso es lo que, digo, algunos estamos en ese camino de bajarle el sufrimiento o experimentar menos horas de sufrimiento, menos... Todos estamos buscando la felicidad en cualquier cosa Así es. que hacemos. Te vas a tomar un café, en el fondo no es porque te guste el sabor del café, es que el sabor del café te produce una sensación de, a lo mejor, de bienestar en el esófago, en el estómago, que a su vez te produce una sensación de paz, de equilibrio. Todo lo que hacemos es buscando esa felicidad, pero lo hacemos normalmente, como tú decías, siempre a través de lugares equivocados. La verdadera fuente de felicidad nunca está afuera, siempre está en nuestro corazón y solo tenemos que volvernos hacia adentro para aprender a disfrutar de ella. Así es. Y mejor encontrarla en esta vida, aprovechando este cuerpo, en este momento de este instante, a regresar en otro cuerpo, ¿no? Y es como lo más que le puedo avanzar, lo más que pueda yo hacer esa labor, porque a veces sí, o sea, uno se cansa cuando está busque y busque y busque la felicidad a través del mundo, porque muchas veces vivimos esa experiencia de hasta que la condición sea la adecuada, entonces voy a ser feliz y de pronto te das cuenta que esa felicidad es muy cortita. Es así, y sí, sí, pero si hay, yo siento que hay algo que me hace sentir ese estado de plenitud y no, o sea, sí fue así como esa enseñanza de no va a ser a través del mundo, necesito encontrarlo en otro lado. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a esta enseñanza que es muy bonita, pero sí reconozco que estoy todavía en mi montaña rusa. ¿Quién lo dice? Ahora, ahí va a ser la pregunta. No quiere, este que habla por nosotros, no quiere que tú lleves a cabo un mayor trabajo interno y es el que quiere que nos sigamos entreteniendo aquí. Ramana, permíteme solo un último punto. Ramana hacía una analogía preciosa. Decía, los seres humanos estamos debajo de un árbol frondoso con una sombra maravillosa en pleno mes de verano con 50 grados fuera. Pero algo nos empuja a salir fuera de esa sombra y a ir al calor del sol. Hasta que empezamos a achicharrarnos y volvemos de nuevo a la sombra. Pero andamos siempre saliendo de la sombra del cobijo del árbol al sol, a achicharrarnos otra vez, volviendo a la sombra del cobijo del árbol. Y decía, solo los que llegan a un cierto nivel de inteligencia, ¿no? Se dan cuenta que no tiene sentido tener que salir constantemente a achicharrarte y tener que volver de nuevo a la sombra. Quédate en la sombra y no tendrás que achicharrarte más, ni padecer enfermedades, ni padecer dolores, ni padecer absolutamente nada, solo por ir a tu verdadera fuente, que es exenta de dolor, exenta de cuerpo, exenta de mente. Pues entonces sigamos en esa autoindagación y de verdad yo he disfrutado este live y se me fue rapidísimo. Dice Yasmín, no se vayan por favor. Dice Pau, qué tema tan interesante. Creo que se podrían hablar horas de este tema, sobre todo para las personas que no conocemos tanto al respecto y finalmente pues esa es la finalidad. Que sepamos más de esto, ¿no? Que experimentemos más esto y que empecemos a hacer como ¿no? Y algo que hoy me quedo súper así clavadísimo es cada vez que experimento una emoción, un pensamiento, el miedo, la ira, es como, ¿quién lo está experimentando? ¿No? Para empezar a hacer esa diferenciación entre la yo-car, la personalidad, las experiencias, las creencias, y lo yo, que es realmente pues la vivencia del ser. Y dice Pau,
que hagamos otro live, va a depender de Ernesto. Yo te he disfrutado mucho, te agradezco muchísimo. Me gustaría compartirles la fanpage de la escuela para que pues lo contacten si pueden ser en línea, porque pues obviamente nosotros estamos acá en México. Y pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación, que nos compartas este conocimiento y pues obviamente dice Yasmín, ¿cómo o dónde podemos tomar entrenamiento? Bueno, lo que os sugeriría es, bueno, por un lado está el canal de YouTube, Yo Soy Tu Mismo Ser, que ahí hay un montón de información, de vídeos constantemente, y para poder recibir digamos, una invitación, por ejemplo, para mañana hay un aula abierta que hacemos, donde de forma gratuita pues podéis asistir para conocer algo de estas enseñanzas. Simplemente sería mandar un correo electrónico a hola@yosoytumismo.com. Cualquier persona que esté interesada en estas enseñanzas no tiene más que enviarnos un email a hola@yosoytumismo.com. A ver, déjame ver si lo escribí bien. Aquí está. Ahí aparece en la pantalla. Hola, yo soy tú mismo.com. Y pues yo les recomiendo que vean sus videos en YouTube, que sigan empapándose de esta información y pues yo ya no la suelto. Esa constancia que normalmente utilizaba para el mundo exterior, ahorita es así como, y soy bien terca, ¿no? Así como, sí, parte de la personalidad de Carla es terca, ¿no? Entonces es como, seguimos en el camino y es como, no te distraigas, ¿no? Obviamente me distraigo bastante, pero ahí andamos. Y honestamente te agradezco porque al final, pues esta información es de lo más valioso en el mundo, porque es en ti está esa plenitud, esa felicidad, esa dicha, esa paz, ¿no? Que no te la va a dar una situación, que no te la va a dar una persona, que no te la va a dar un lugar. Y pues obviamente algo que a veces no tomamos en cuenta o que estamos tan sumergidos en el mundo, que es la parte del amor, ¿no? De esa luz que somos y que como persona yo digo, yo soy luz, claro que no, si yo mi oscuridad o mis demonios, ¿no? Y es como el empezar a hacer esta parte de autoconocimiento, de indagación, de profundizar en nosotros y poder ver esa luz o reconocer esa luz y obviamente yo digo, se debe vivir totalmente diferente, ¿no? Entonces es súper bonito, así que yo te agradezco y obviamente le agradezco a las personas que nos hayan acompañado, que sigan el canal, que lo contacten, hay esta opción y pues obviamente que esta información les haya sido bastante útil para pues este tema de conciencia. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un gusto y muchas gracias a las personas, que tengan bonito día, mucho éxito y pues espero haya otra oportunidad de tener esta interacción que es bastante enriquecedora. Siempre a tu disposición, Carla. Un fuerte Muchas abrazo. gracias, cuídense, bye, bonito fin, bye.